están, queridos amigos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en nuestro bloque Verdadera Justicia, que como ustedes saben es una filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Antimafia 2000 Paraguay, Antimafia México y ahora también en Chile. Estoy junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda y de paso va a presentar a nuestro invitado. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Placer volver a estar con ustedes. Tenemos acá con nosotros a Patricio López. Él es periodista, además organizador o coordinador general de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, antes Chile Mejor Sin TPP. Conduce un programa de radio y además hace clase en la Universidad Católica de Valparaíso, y lo tenemos con nosotros para compartir nueva información acerca de este TPP que no está tan muerto como nos decían o eliminado como también prometían las autoridades. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, María Cecilia, es una gran alegría estar contigo, también contigo, Claudio, de poder estar acá en TV8, en el canal de Peñalolén, para conversar sobre el TPP, que es un tema muy importante, pero también para tratar de explicar, entiendo que es el espíritu también de la invitación que ustedes gentilmente me han hecho, la gran importancia que tienen los tratados de libre comercio para la vida cotidiana de las personas. Correcto. Y por qué es tan importante entonces que estemos enterados de algunas cosas muy importantes que está haciendo nuestro gobierno ahora y que muy lamentablemente prácticamente nadie conoce. Correcto. Porque bueno, tal como le hemos dicho otras veces a todos ustedes, con otras personalidades que hemos traído también acá, todas estas negociaciones se hacen siempre de manera secreta. La comunidad civil no tiene ninguna información, salvo cuando se enteran por televisión de que tal o cual tratado con tal o cual país se firma. Y aclaremos, lo hemos dicho otras veces, Chile es el país que más tratados de libre comercio tiene firmados a nivel mundial, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, esta es una política que empezó durante el gobierno de Patricio Aylwin. Ahí empezó a gestarse, pero los primeros tratados se empezaron a firmar durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entre los más antiguos está el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y ya en el gobierno de Ricardo Lagos, aunque se venía negociando de antes, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esos tratados de alguna manera fueron la piedra base para una serie de tratados que se fueron firmando en los años siguientes, como tú decías muy bien, tratados de libre comercio que son llevados a cabo por una oficina muy poderosa del Ministerio de Relaciones Exteriores que se llama Direcon, la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería, a la que muy pocas personas tienen acceso. Cuando digo muy pocas personas, digo ni siquiera los parlamentarios saben qué es lo que se negocia. Y acto seguido también, otra de las características muy importantes de los tratados es que una vez que se firman y tienen que ser ratificados por el Parlamento, los diputados y senadores no pueden cambiar siquiera una coma del tratado. Tienen que votar sí o no. A veces habiendo apenas 1 o 2 días para leer tratados que pueden llegar a tener cientos o miles de páginas. Y por lo general entonces lo que los gobiernos hacen es obligar a los parlamentarios a votar por algo que ni siquiera conocen muy bien, a favor, evidentemente, con lo cual se han ido aprobando una serie de tratados que están teniendo efectos muy importantes en la vida de las personas y tan o más importante que esto, especialmente los que se están firmando ahora, le están poniendo cortapisas muy significativas a la posibilidad de los pueblos de realizar transformaciones a través de la lucha política. Ahora, hoy que se está peleando y que se va a llevar a cabo a fines de octubre, creo, este plebiscito hecho por este movimiento, enorme movimiento No Más AFP en Chile, estos tratados simple y sencillamente no permitirían ese cambio y las AFP simple y sencillamente se eternizarían para siempre porque no podríamos cambiarlas, ¿no es cierto? Efectivamente, María Cecilia, esto es más o menos así, ¿eh? En el TPP
que es el tratado que todo el mundo piensa que está muerto, porque Trump lo desahució, pero no está muerto, ya vamos a explicar por qué. Hay un capítulo, que es el capítulo que determina bajo qué circunstancias un inversionista puede demandar un Estado. También para explicar, porque me parece que esta es una magnífica oportunidad para contar, para enseñar. Sí. Fíjense lo que caracteriza estos tratados, y es que siempre el inversionista puede demandar a los estados, pero nunca, no hay ningún tratado donde el Estado pueda demandar a un inversionista, ¿ya? Entonces ahí hay una salvedad importante. Específicamente en el TPP, lo que se plantea es que si es que los países modifican la legislación de modo tal de afectar las ganancias que podrían llegar a tener las compañías que ya están instaladas, entonces las compañías pueden, como consecuencia de decir que les están cambiando las reglas del juego, demandar a los gobiernos ante tribunales internacionales y dejar sin efecto las medidas. Y no solo eso, además muchas veces cobrando indemnizaciones multimillonarias. En el caso específico del TPP, como uno de los países firmantes es Estados Unidos, y las AFP en general están en buena parte en manos de capitales estadounidenses, esos inversionistas pueden acogerse a esta cláusula y demandar a Chile. Es por eso que nosotros hemos dicho, y esta es una bandera que ha hecho propia la coordinadora No Más AFP, en las declaraciones de Carolina Espinosa, de Luis Mesina y de otros, que si es que se llega a firmar el TPP, no va a ser posible cambiar el sistema de AFP. Por eso es que no al TPP es igual, es la misma lucha que no más AFP. Correcto. Ahora, hay una cosa que yo podría estar inquietando a nuestros telespectadores. ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia a los tratados de libre comercio, que parece una cosa de técnicos, una cosa demasiado elevada para mí? ¿Por qué yo, telespectador o ciudadano común, me tengo que preocupar de esto? Porque si esto es una cosa que son tratados de libre comercio, yo no exporto, yo no hago nada de eso, ¿por qué me tiene que preocupar? Entonces, yo creo que es importante que la gente entienda que esta nueva generación de tratados, más que tratados de libre comercio, es un engaño donde nos quieren imponer nuevas bases estatutarias que van a estar, por lo que estamos conversando acá, van a estar incluso por sobre las constituciones de los países. Eso es lo grave. Están por sobre las constituciones de los países. De hecho, cada vez que un país firma un tratado, tiene que hacer los cambios legislativos necesarios para poder cumplir con lo que dicen los tratados. Tú lo dices muy bien, Claudio. Mira, las razones por las cuales los tratados de libre comercio deberían ser importantes para quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando son muchas. Yo, para no hablar mucho rato, quiero mencionar solamente tres que me parecen fundamentales. La primera, a propósito de la época que estamos viviendo en este planeta, la verdadera causa del cambio climático, y aquí estoy citando a la escritora canadiense Naomi Klein, la verdadera causa del cambio climático no son los gases de efecto invernadero, sino que es la proliferación de tratados de libre comercio, porque es esa proliferación la que ha permitido el desarrollo irracional de las exportaciones, el traslado de barcos, el traslado de aviones, la sustitución de bosque nativo por áreas urbanas, por plantaciones, por zonas ganaderas, y al fin y al cabo entonces hay un cambio que tiene que ver directamente con los tratados de libre comercio. Ahora, esto del cambio climático es lo más importante. La humanidad depende en las próximas décadas de que podamos enfrentar adecuadamente esta lucha. Es lo más importante. Pero si alguien equivocadamente dijera, bueno, pero el cambio climático es una cosa que uno todavía no se da cuenta, total, esto que haya nevado la semana pasada en Santiago es bonito, si alguien pensara eso, que está muy equivocado, hay dos motivos más por los cuales los tratados de libre comercio son sumamente importantes. Primero, que en una primera etapa los tratados de libre comercio sí cambiaron sustancialmente la vida de las personas. El problema es que nadie se ha preocupado de explicar y nadie se ha preocupado de decir. En el caso chileno hubo sectores completos de la economía que empezaron a desaparecer.
como por ejemplo toda la poderosísima industria manufacturera, la industria del calzado, que generó miles de empleos y esos empleos simplemente desaparecieron. Pero hay una tercera causa que es precisamente la que dice Claudio. Ha llegado un punto en el cual los tratados de libre comercio se han vuelto redundantes. ¿Qué quiere decir redundantes? Que todo el mundo ha firmado ya tantos tratados de libre comercio que uno firma un tratado y los efectos que esos tratados empiezan a tener son cada vez menores. De hecho, en el caso del TPP se da un absurdo. Chile ya tiene tratados de libre comercio firmados con todos los países suscriptores del TPP. Por lo tanto, si ya tiene tratado de libre comercio con todos los países suscriptores del TPP, ¿para qué va a firmar otro encima? Que es como escribir encima. Y ahí es donde se produce el motivo que da Claudio. En los tratados de libre comercio de nueva generación, el principal objetivo no es el libre comercio, sino bajarle el techo a las transformaciones sociales, cerrar la cerca para poder empujar sociedades más justas. Está el tema de las AFP. Si les parece que ese ejemplo no es suficiente, vamos a poner el ejemplo que es real, que ya ocurrió, de Egipto, país que hace 3 años atrás subió el sueldo mínimo y que por haber firmado un tratado de libre comercio fue demandado por un inversionista ante un tribunal internacional, perdió y tuvo que retrotraer el aumento del sueldo mínimo. O sea, ese es el tipo de políticas que podrían dejar de ser posibles de aplicar si es que se firman los tratados de libre comercio de nueva generación. Y para no hablar en el aire y para echarle a perder la tarde a las personas que nos están escuchando, pero es mejor saber que no saber, en estos momentos Chile está negociando al menos 6 tratados de libre comercio de nueva generación. Actualización del TLC con Canadá, actualización del TLC con la Unión Europea, TLC con Uruguay que ya está firmado, es decir, falta solamente que lo ratifique el Parlamento, TLC con Argentina, que se está negociando y es probable que de aquí a fin de año esté, y más estas dos amenazas que andan dándonos vueltas, el TPP, que se va a reactivar en cualquier momento, lo estamos advirtiendo de antemano, y el TISA, que es un tratado internacional de servicios, y que también va a tener consecuencias importantes sobre la vida de las personas. Perdón, adelante. Mira, con lo que estaba diciendo aquí sería bueno aclararle a la gente de que los tribunales, cuando hablamos de tribunales internacionales, no es la Haya, no es el tribunal de la Haya, ni mucho menos, son tribunales que son de las megacorporaciones, o sea, dependen del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Correcto. Y donde los inversionistas tienen una mucha mayor cantidad de casos ganados que los estados. O sea, además es como que los estados juegan de visita en ese tribunal, claro, ¿no? Sí. Entonces, en resumen, podríamos decir, y sin ánimo de ser catastrofista, pero podemos proyectar con esta suscripción de todos estos tratados que se mencionaron acá, que en el fondo le estamos entregando país a las megacorporaciones. O sea, una nueva forma de colonialismo. Estamos perdiendo la independencia como país y no sé qué vamos a hacer el 18 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer? Y lavarse las manos, Claudio, porque imagínate que la lucha de las AFP finalmente tenga éxito, o que la acumulación de fuerza en las calles sea tan significativa que el gobierno se vea arrinconado. Imaginémonos una escena de ficción, pero una escena que, por decir algo, ¿no? Que una muchedumbre alrededor del Palacio de la Moneda exigiéndole al presidente o a la presidenta que esté en el momento que se produzca el fin de las AFP. Y el presidente en la Moneda o la presidenta arrinconado por esta demanda que se transforma en un clamor ciudadano. Bueno, si es que se firman tratados como estos, particularmente el TPP, que es el ejemplo que tiene que ver directamente con las AFP, es perfectamente posible que el presidente o la presidenta en ese momento diga, bueno, por favor, yo tengo toda la intención de cambiar las AFP, si de mí dependiera yo las terminaría ahora mismo, pero el TPP me lo impide. Firmamos hace 4 años atrás un tratado que se llama TPP y como consecuencia de que firmamos ese tratado en realidad no podemos cambiar el sistema de AFP. Bueno, de ese tipo de situaciones estamos hablando, es decir, llegaríamos a un escenario en el cual, ¿para qué serviría la política? ¿Para qué serviría la lucha social? ¿Para qué serviría acumular fuerza en las calles? Y la respuesta frente a esas preguntas dolorosamente sería para poco o para nada, precisamente porque estos tratados lo que van a hacer es definir
que hasta aquí nomás señores, y de aquí en adelante ya hay algo que está firmado ante una instancia extranjera que Chile puede concurrir a firmar, pero luego no puede concurrir a cambiar. Y ahí es donde se produce el problema. Justamente, bueno, pues esa es la razón, tú lo dijiste, tiene mucho dramatismo, pero es la verdad. Por eso que nosotros hemos insistido tanto en este tema de los tratados y de la nueva generación de tratados en este medio, en el canal 8 de Peñalolén. Hemos hablado mucho de estos temas del TTP y todas las instancias, todas las cosas que han pasado, las hemos ido marcando, y esa es simplemente la razón por la que le hemos dado tanta importancia al tema, porque realmente es de la mayor gravedad. Y el tema de la AFP es tangible, pero esto es como intangible para la gente. La AFP le toca el bolsillo, la gente lo está viendo, todo el mundo tiene una persona que tiene un drama con la AFP y le toca el bolsillo. Esto como que no lo... Bueno, yo quiero llevarte un poco al tema de que le dijimos recién, o sea, partiendo de esta conversación, que el TPP no está muerto. En enero de este año, Trump se salió. Estados Unidos salió, dijeron no, se acaba, qué sé yo. Se hizo una reunión aquí propiciada por el gobierno chileno, aquí en Viña del Mar, en marzo de este año. No salió nada contundente de allí, pero sí quedaron de acuerdo en reunirse después, y eso no salió, eso se quedó para calladito, y supimos hace poco. Entonces queremos que nos cuentes qué es lo que está pasando con el TPP ahora. A ver, hace 2 meses atrás se reunió el primer ministro japonés con el presidente Trump en Japón, en Tokio, ¿ya? En esa reunión, el presidente japonés le solicitó formalmente al presidente Trump que Estados Unidos volviera al TPP, ¿ya? Esto obviamente es la información oficial que dan a conocer ambas cancillerías. Correcto. No dice que el presidente Trump contestó que sí, pero tampoco dice que el presidente Trump contestó que no, ¿ya? Esto, a la hora de leer este tipo de comunicados a través de las señales, uno lo puede entender como que Trump no dijo que no, ¿ya? Correcto. No es casual que esa reunión en Tokio haya sido justo algunas semanas antes de otra que se realizó la semana antepasada, donde participaron el resto de los países firmantes del TPP, ¿ya? Incluido Chile. Sí. A esa reunión muy importante concurrió el jefe negociador de la Direcon de la Cancillería chilena, un señor de nombre Felipe López Andía, ¿ya? En esa reunión salió una declaración oficial donde los 11 países, es decir, todos menos Estados Unidos, reivindican su voluntad de firmar el TPP, ¿ya? Los análisis políticos de la situación nos indican que se estarían generando lentamente las condiciones para que en algún momento Estados Unidos vuelva al TPP. Cuando eso suceda, entonces el tratado adquiriría un nuevo brío, pero esto es perfectamente posible que se produzca durante el próximo año, ¿ya? O sea, estamos hablando de tiempos que están cercanos. Pero además, en paralelo a esta reunión de Viña del Mar que tú citabas, María Cecilia, que se hizo en el Sheraton Miramar, en un lugar muy lindo, envidiable, que se había hecho ahí, con vista al mar y todo eso, no solamente concurrieron los 11 países firmantes del TPP, sí, también concurrió Colombia. Sí. Y menciona especialmente Colombia, concurrieron 2 gobiernos más, pero ¿por qué Colombia? Porque de los países firmantes de la Alianza del Pacífico, que es este bloque al que pertenece Chile, de una característica absolutamente neoliberal, junto con Colombia, Perú y México, de esos 4 países, el único que no estaba en el TPP era Colombia. Correcto. Entonces Colombia concurre, ¿ya? Espero no ser enredado, estoy tratando de ser lo más claro posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el TPP por un lado, pero por el otro lado, la Alianza del Pacífico desarrolla una política que es absolutamente coherente con el TPP. Luego nos encontramos con que Uruguay ha solicitado ingreso a la Alianza del Pacífico. Insólito. Y uno dice, ¿pero cómo? Si la Rambla de Montevideo da al Océano Atlántico, no da al Océano Pacífico, ¿por qué están entrando al TPP? Bueno, no solo eso, se acaba de hacer, se está haciendo ahora, hoy día, la cumbre del Mercosur. Correcto. En Mendoza, en Argentina, sí. Donde el anfitrión es el presidente Macri, donde todos los países del Mercosur, que son Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, ¿por qué los 4 nomás? Porque a Venezuela lo suspendieron. Correcto.
que eso tiene que ver con esto, más que con lo que pasa dentro de Venezuela, para que se Sí. sepa, acordaron realizar una política común con la Alianza del Pacífico. ¿Qué quiere decir esto? Transformar el Mercosur en una Alianza del Pacífico, ¿ya? Con la lógica de los tratados de libre comercio, que es al mismo tiempo la lógica del TPP. Ujú. ¿Cómo termina toda esta historia? Bueno, y volvamos al principio. ¿Y entonces por qué Uruguay firmó un TLC con Chile? ¿Y por qué Argentina ahora quiere firmar un TLC con Chile? Bueno, porque quieren convertir a toda Sudamérica en una gran zona de tratados de libre comercio con las consecuencias que describíamos hace un ratito. Todo esto que yo entiendo es información que o se entrega muy parcialmente o se entrega muy fragmentadamente, es difícil de comprender. Pero cuando uno junta las piezas se da cuenta rápidamente que silenciosamente, sin preguntarle a los parlamentarios, sin preguntarle a la ciudadanía, Chile está avanzando como líder, además, Sí. en todas Sí. estas instancias para amarrarlas entre sí y transformar a Chile en un país absolutamente de tratados de libre comercio. Ya no por el efecto que ya sucedió, que tú decías, María Ujú. Cecilia, de haber firmado tantos tratados, sino ahora además por haber firmado estos tratados de nueva generación, que son los que condicionan la posibilidad de realizar transformaciones sociales. Correcto, sí. Son tratados además, esta nueva generación traen todo este paquete de protección a la inversión y es proteger el capital. No estamos protegiendo a la gente, no estamos protegiendo a usted, señor, que está mirando o a su economía puntual. Están protegiendo el capital, la inversión. Para que sigan invirtiendo le tengo que dar todas las mayores garantías a ese inversor, no a la gente. No protegemos a la gente. Los gobiernos y los políticos en general no lo protegen a usted. Olvídese, nunca más. Eso no es así. Protegen el dinero que viene y se invierte en el país. Básicamente eso. Totalmente cierto. Bueno, por ejemplo, se firma cualquier tratado, el TLC con Estados Unidos, ustedes se acuerdan que todos los canales hablaban de que era una gran noticia, que iba a haber una irrupción de Chile en los mercados estadounidenses. Bueno, vamos por parte, ¿no? Vamos por parte. Primero, un tratado de libre comercio implica que los inversionistas dejan de pagar aranceles. Correcto. ¿Alguien le ha dado explicación a los chilenos de cuánto deja de percibir el erario fiscal chileno, el Estado chileno, por aranceles como consecuencia de la firma de los tratados de libre comercio? ¿Alguien sabe el número? El número no se hace público, no se difunde, para que la gente no piense en eso. Bueno, cada vez que se firman tratados de libre comercio, Chile deja de recaudar por concepto de aranceles. Correcto, Ya, sí. eso es lo primero. Lo segundo, la diferencia, lo que se llama la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Que si firmamos un tratado de libre comercio, se supone que para que sea un buen negocio, lo que entra de Chile a Estados Unidos debería ser parecido a lo que entra de Estados Unidos a Chile. Correcto. Porque ahí conviene, si no conviene. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en ese caso? Que la balanza comercial es abiertamente desfavorable a Chile. Es decir, es mucho menos lo que Chile ha exportado adicionalmente como consecuencia del TLC con Estados Unidos que lo que Estados Unidos ha exportado a Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tratado que beneficia más a Estados Unidos que a Chile, ¿no? Ahí nos encontramos con el segundo tema. Tercero, esto que dicen que esto trae desarrollo, puestos de trabajo. Bueno, en Chile existen 600.000 empresas. 600.000. De esas 600.000, solo 3.000 pertenecen a ese reducido círculo exportador. Es decir, la abrumadora mayoría de las empresas en Chile no son empresas exportadoras. Por lo tanto, los beneficios que ellos reciben como consecuencia de la firma de los TLC es mínimo. Si es mínimo, entre otras cosas, la generación de empleo Es mínima. es mínima, porque no nos olvidemos que en Chile más del 80% es generado por las pequeñas y medianas empresas. Correcto. Las pequeñas y medianas empresas exportan, no exportan nada. No. ¿Cuál es el rol de las pequeñas y medianas empresas hoy día en Chile? Es muy triste esto decirlo, pero ser una suerte de empresas esclavas, pequeñas empresas esclavas del retail. Correcto. O sea, se dedican a producir para el supermercado tanto, para la cadena de ropa tanto, pero no exportan. Correcto. Entonces, una gran falacia es decir que los tratados de libre comercio benefician a todos. No.
benefician a algunos, y de hecho hay muchos estudios que demuestran la relación entre el aumento de la concentración de la riqueza en el mundo y la firma de tratados de libre comercio. Los países más igualitarios de América Latina, aunque a algunos les moleste, son países que no han firmado tratados de libre comercio. Correcto. ¿Cuál es el país más igualitario de América Latina? Cuba. Uno puede decir, bueno, pero el sistema de Cuba es distinto al de otros, por lo tanto no es un parámetro. Bueno, Venezuela tampoco es un parámetro, bueno, Venezuela no ha firmado tratados de libre comercio y es después de Cuba el país más igualitario de la región. Correcto. Que tienen otros problemas, ese es un asunto que podemos conversar en otra instancia, pero lo que quiero decir es que los tratados de libre comercio está demostrado que generan sociedades más desiguales. Correcto. Más desiguales. Ahora, tú hablabas de que este gobierno está tramitando 6 tratados al menos. Creo que entre ellos está la renegociación con Canadá, con la Unión Europea, y los otros que tiene que ratificar Uruguay, el que de Argentina. Y esto lo quieren hacer de aquí antes que termine el periodo de Michelle Bachelet. Estamos hablando hasta enero del año que viene. Son 6 meses, no es más. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tiene o que postula hoy la plataforma Chile Mejor sin TLC, y qué es lo que están planteándole no solamente a los parlamentarios, sino que además a los candidatos, por ser un año de elecciones? A ver, los gobiernos no han dado explicación ya luego de firmar los tratados. A propósito de un TLC que se negoció hace poco tiempo, Carlos Montes, que ahora es senador del Partido Socialista, dijo que está registrado y que nunca más le fueran a pedir el voto para un tratado porque van y los atosigan, los hacen deliberar legislativamente en 1 o 2 días, los llenan de papeles y los hacen firmar, pero que nunca llegan luego los mismos estudios que demuestren qué fue lo que pasó con los tratados una vez firmados, es decir, cuánto empleo generaron, cuánto aumentó el PIB de Chile como consecuencia de esto, pero también otras variables, ¿no? O sea, cuánto dejó de percibir el Estado como consecuencia de la pérdida arancelaria, en fin, hay varias variables que se pueden considerar. Entonces, los gobiernos chilenos han transformado la firma de los tratados en un acto de fe, que es más o menos, señor diputado, venga, firme acá, y luego yo no doy ninguna explicación. Lo que nosotros decimos es que los gobiernos tienen que dar explicación con estudios acerca de cuáles han sido las consecuencias de la firma de los tratados. Ustedes saben muy bien que cuando fuimos a reunirnos con el director de la Direcon, que ahora es el ministro de Energía, él se volvió súbitamente famoso luego del corte de la semana pasada, el señor Rebolledo, le preguntamos cuántos estudios tiene Chile que demuestren los beneficios económicos que va a tener el TPP para el país. Y nos dijo, hay por lo menos 20 testigos de esto, nos dijo, no, si nosotros no hemos hecho estudios. Pero, ¿cómo no han hecho estudios? No, nosotros tenemos estudios que nos pasó Estados Unidos que demuestran que Chile tendría un crecimiento al cabo de una determinada cantidad de tiempo, pero era de algunas décimas, ¿ya? Con ese nivel de seriedad trabaja la Cancillería chilena. Es por eso que nosotros lo que estamos planteando es una moratoria a los TLC, es decir, que Chile no impulse, que Chile no firme, ni que Chile ratifique, si es que ya firmó, ningún tratado más de libre comercio mientras no se hagan estudios serios sobre las consecuencias de los tratados que ya se firmaron, lo cual es nuestra exigencia puntual, pero que nosotros también tenemos la estimación que debe ir de la mano con abrir un debate en la sociedad chilena respecto a esta política que, voy a repetirlo, es una de las políticas que más consecuencias ha tenido en el país, pero que al mismo tiempo es una política que muy pocas personas, y voy a volver a insistir, no solo personas a pie, sino los propios parlamentarios, conocen en detalle. ¿Sí? No, te iba a llevar porque no, es absolutamente terrible. Bueno. Lo que pasa es que una de las primeras cosas que nos enseñan a nosotros cuando crecemos, somos adolescentes y vamos a tener 18 años, es decir, jamás firmes algo que no has leído. Y ellos tienen no solamente que firmar, sino que ratificar.
un texto que no está, porque lo poco que se sabe del TPP fue por parte de las filtraciones de Wikileaks, un texto que tampoco tiene fecha después de firmado y ratificado. No son solamente 5 años, no se sabe exactamente cuándo va a estar el texto disponible en español, porque está en inglés, pero en español no se sabe cuántos años después. O sea, estamos firmando algo que ni siquiera sabemos cuántos años después voy a tener en mi mano y poder leer. O sea, lo encuentro impresentable. Mira, les voy a poner un ejemplo, que yo se lo dije porque me tocó participar en el debate radial de Chile Vamos, se lo dije a Sebastián Piñera en el debate, no le gustó mucho. El TLC con Vietnam, que es un TLC más bien chiquitito, pero es un ejemplo, ¿no?, de cómo funciona esto. Vietnam, no la Vietnam heroica de Ho Chi Minh, sino la Vietnam actual, que es uno de los países suscriptores del TPP, ¿no? El TLC con Vietnam se tramitó durante el gobierno del presidente Piñera. Entró un día al Parlamento y un día martes, imaginémonos que fue un martes, ¿no? Antes, para explicar cómo funciona la tramitación de los proyectos de ley, ¿no? Cada proyecto de ley tiene que ser votado en ambas cámaras, pero antes de que se vote en la sala, tiene que ser discutido en 2 comisiones. Ese es como el protocolo. Casi siempre una de las comisiones es Hacienda, porque tienen que ver el tema de las platas, y otra comisión es la que tiene que ver directamente con el tema, y en este caso sería Relaciones Exteriores. Entonces, el proyecto entra a la Cámara de Diputados, un día martes, se discute en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y se aprueba. Ese mismo día se discute en la Comisión de Relaciones Exteriores, de Hacienda de la Cámara, se aprueba. Ese mismo día, o sea, todo esto ocurrió el mismo día, va a la sala de la Cámara de Diputados y se aprueba. Al día siguiente, día miércoles, ocurre exactamente lo mismo en el Senado. Es decir, se discute primero en la Comisión de Relaciones Exteriores, se aprueba, luego en la Hacienda se aprueba, y luego en la sala del Senado se aprueba. Es decir, el Tratado de Libre Comercio con Vietnam se empezó a discutir un martes y pasó por estas 6 instancias y se despachó, se convirtió en ley de la República al día siguiente, el día miércoles. Los parlamentarios no nos pueden decir que leyeron bien el tratado ni que supieron cuáles eran las consecuencias del tratado. ¿Cuántas personas de la sociedad civil fueron a exponer? Ninguna. ¿Cuántos expertos fueron a exponer? Ninguno. O sea, fue la palabra de la DIRECON, firmen aquí y se despacha. Para poner un ejemplo de contraste, Claudio y María Cecilia, es un proyecto de ley controversial, yo lo sé, es solo para que haya un parámetro, ¿no? Hay proyectos que se han impulsado durante este gobierno que llevan 2-3 años de tramitación, entonces hagan el contraste entre proyectos que llevan 2 o 3 años de tramitación y este otro que entra y sale el día siguiente. Mira, no resiste análisis. a propósito de lo que tú estás diciendo, se me viene a la mente lo que nos contaste. Tú fuiste hace muy pocos días a Bélgica. Te tocó estar ahí y participar con eurodiputados a propósito del tratado con la Unión Europea, la renegociación del tratado con la Unión Europea, que en el fondo es llevar el tratado ya firmado al articulado propio de los nuevos tratados, ¿no es así? Así es. Entonces, tú nos contaste algo que nos dejó con la boca así, abierta, de que los eurodiputados le habían hecho 110 enmiendas y acá los parlamentarios chilenos no tienen idea de qué se trata de eso. Sí, pues bueno, se supone que esto yo no lo puedo contar, de hecho lo único que puedo hacer a estas alturas es proteger a la fuente, ¿no? Así es que si es que me quieren golpear ahora, yo no voy a confesar quiénes eran, pero bueno, sí les voy a contar la situación que, bromas aparte, es bastante grave, ¿no? Sí. Formalmente, la renegociación del TLC entre Chile y la Unión Europea no ha comenzado, ¿ya? Por lo tanto, lo que aquí en Chile se nos ha dicho, que es lo mismo que se le ha dicho a los parlamentarios, es, bueno, cuando empiece la negociación los vamos a llamar, ¿ya? Correcto. En la práctica, el texto del tratado ya existe y ya se está negociando. O sea, en el Parlamento Europeo hay una comisión, no lo busquen en la web del Parlamento Europeo porque no la van a encontrar, una comisión que trabaja reservadamente, compuesta transversalmente por eurodiputados que están discutiendo un texto de proyecto. La delegación chilena ya fue a la Unión Europea
y ya dijo que era voluntad de la presidenta Bachelet tener esto despachado de aquí a que se acabara su mandato. Un texto al que tú decías, Claudio, se le hicieron 110 enmiendas, lo cual demuestra que allá hay un poder del Estado que sí está trabajando. Nosotros se lo contamos acá a parlamentarios chilenos y nos dijeron, no, si esto es imposible porque la negociación no ha empezado. Digo, bueno, formalmente no ha empezado. Entonces, también aquí nos encontramos con algo, María Cecilia, Claudio, que ustedes han venido trabajando en el tema, y hay varios ejemplos que uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Y es que cuando las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores dicen que empezó la negociación de un tratado, por lo general es cuando ya terminó. Correcto. Entonces, cuando abren la puerta ya está todo hecho, todo cocinado. hacen simulacros de participación de la sociedad civil, hay unas instancias que se llaman cuarto adjunto, que han sido rebautizadas por la sociedad civil chilena como cuarto oscuro, porque en realidad no sirven para nada, y luego el texto sale y se firma. Entonces, ahí hay un contraste de cómo funciona el tema por el lado de nuestra contraparte, que es la Unión Europea, y cómo funciona por el lado chileno. Bueno, yo creo que allá hay un Estado o una entidad que sí trabaja en pos de hacer ejercer su liderazgo en esto. Aquí el Estado simple y sencillamente no está funcionando o no quiere funcionar. Porque es lo que podemos ver. No quiere funcionar porque lo que le interesa es darle todos los beneficios a las grandes transnacionales. La gente simple y sencillamente no le importa. Creo yo. Sí. Y ya hay un rol del Parlamento que se ejerce. Aquí no hay un rol del Parlamento que se ejerce. Bajo el argumento de que no se puede abrir una negociación antes de que se cierre, miren, eso es mentira. Eso es mentira. O sea, cualquier sindicato negocia, pero luego tiene que ir a la asamblea mientras dura la negociación a dar cuenta de qué está negociando, cuáles son los parámetros. Aquí en Chile se usa este argumento, pero ¿cómo vamos a abrir si estamos negociando? Bueno, hay que dar cuenta, hay que explicarle al país para qué se está negociando. ¿Quién en Chile sabe para qué se está renegociando el TLC entre Chile y la Unión Europea? Nadie. Cuando se hizo la ceremonia hace algunas semanas, para que ustedes vean la diferencia entre lo que las cosas parecen y cómo son, del TLC, de la actualización del TLC entre Chile y Canadá. Ajá. Una foto maravillosa en Canadá de la presidenta Bachelet con el primer ministro Justin Trudeau, el primer ministro más guapo, más sofisticado del mundo, en fin. Se firma y se dice, bueno, Chile y Canadá son dos pueblos hermanos, tienen un tratado de libre comercio, lo estamos actualizando. Maravilloso. Además va a tener un capítulo de género. ¿Qué mejor? Bueno, el problema es que cambian el capítulo de inversiones, y el capítulo de inversiones incluye esto que permite a los inversionistas canadienses demandar al Estado chileno si es que cambian las reglas del juego. Bueno, exacto. ¿De qué procedencia son los capitales mineros en parte significativa en Chile? De Canadá. Canadiense. ¿De quién es la minera en el sur, donde tuvieron el accidente estos dos mineros que no pudieron ser rescatados? Canadiense. ¿Y qué va a pasar si Chile toma medidas y cambia las leyes para intensificar la presión contra estas mineras? Si Chile quiere impulsar un royalty a la minería, aumentar los impuestos, esas mineras canadienses van a poder demandar al Estado chileno. Sí. ¿Por qué la presidenta Bachelet no lo dice? Porque no le conviene, obviamente. Lamentablemente aquí estamos lamentablemente aquí ese voto que usted le da a los diputados, senadores y al mismo presidente, en este caso la presidenta Bachelet, pero puede ser cualquier otro, porque no estamos hablando exclusivamente de ella, el Estado, como Estado, con Piñera, con Lagos, con Frey, lo mismo. Ninguno de ellos trabaja o hace algo por usted, jamás. Van a hacer algo por las grandes inversiones y por su bolsillo, no van a hacer ninguna otra cosa, que les quede claro. Es un poco lo que estamos hablando aquí. Esto se hace a escondidas y a espaldas suyas. Y va a seguir siendo así, porque no quieren que usted sepa para que usted no salga, no proteste y no diga nada. Ese es el problema. Bueno, queridos telespectadores, lamentablemente podríamos seguir conversando con nuestro invitado harto rato más, porque tenemos muchas cosas que podríamos conversar con él. ¿Puedo volver? Pero lo vamos a dejar invitado para que vuelva. Sí. No, pero absolutamente. El tiempo es implacable y tenemos que quedar hasta acá. Así que les agradecemos por la sintonía. Esperamos que les haya quedado claro algunas cosas
interesantísima que nos aclaró Patricio y esperamos contar con su sintonía nuevamente la próxima semana a esta misma hora. Muchas gracias Patricio. Sí, muchas gracias y ha sido un honor estar con ustedes y en TV8, el canal de Peñalolén. Gracias amigos, hasta la próxima semana.